Que bueno, hermanos, seáis bendecidos todos. En el nombre de Jesús, gracias por estar aquí, por acompañarnos una noche más. Veo que tenéis hambre de la palabra, que tenéis sed, que queréis estar conectados con este live, al fin y al cabo este altar, esta congregación, porque la congregación no se limita a 4 paredes y un techo, sino la congregación es la iglesia, son los santos, es el cuerpo de Cristo, en la dispersión, sea donde sea, hermanos. Así que despierta tu vida de oración, he titulado este mensaje. Yo sé que, y vosotros sabéis, ¿no?, que hay mucha gente que viene aquí, en este canal, en nuestro canal, pidiendo oración, ¿sí o no? Y gloria a Dios, ¿no?, porque vemos que hay gente que tiene hambre de lo espiritual, que tiene necesidad. Pero también quiero decir una verdad que no le va a gustar a muchos. Y es que hay personas que han caído en un vicio de dependencia espiritual. Vienen viven de, puedes orar por mí, me ayudas en oración, me cubres en oración, ora por mi familia, por mi matrimonio, ora por mi tía que está enferma en su cama y no sé dónde, así. Y detrás de eso hay un serio problema, que no tienen vida de oración. Y sí, está bien orar unos por los otros, claro que sí, pero cuando ya se convierte en algo repetitivo, en algo recurrente, y eso es porque la gran mayoría de los que piden oración constantemente es porque no oran. O sea, no conocen el poder de lo secreto, no conocen la unción que se derrama en la intimidad, no conocen lo que es tocar el cielo con las rodillas. Entonces, como ellos no oran, buscan que otros les haga el trabajo espiritual. Es como puse yo el ejemplo ayer, es como el que quiere cocinar, o más bien, no quiere cocinar y va pidiendo de casa en casa a todo el mundo para que le den la comida. Así es, así pasa en lo espiritual. Y nadie va a orar por ti con más peso, con más fuego y con más quebranto que tú mismo. Porque nadie siente tus batallas como tú, nadie siente tu carga como tú, nadie sabe por qué estás pasando esa situación. Nadie sabe por dónde sangras más que tú. Esto que te voy a entregar es una llave, es un llamado a despertar. Y sí, vamos a orar por la gente, claro que sí, es parte de este ministerio, por supuesto, pero escúchame lo que te voy a decir. Yo no voy a criar a creyentes espiritualmente inmaduros que dependen de la oración de otros para sobrevivir. Vuelvo a repetirlo. Yo no voy a criar a creyentes espiritualmente inmaduros que dependen de la oración de otras personas para sobrevivir. No, escúchame, mi asignación es mucho mayor. Yo voy a enseñarte a caminar en poder. Yo voy a llevarte a una dimensión donde lo sobrenatural se vuelve normal. Yo voy a activarte para gobernar territorios espirituales. Voy a formarte para que no seas esclavo de las tinieblas, sino un guerrero que el infierno respeta. Para que tu oración no sea una rutina, sino una bomba espiritual que cambie realidades. Porque si yo te paso un pez, yo te alimento un día. Pero si yo te enseño a pescar en el espíritu, te conviertes en una amenaza para el reino de las tinieblas todos los días. Y eso es lo que Dios quiere contigo, eso es lo que yo quiero para vosotros, hermanos. Entonces, yo sé que hoy se van a romper cadenas mentales, hoy se va a encender tu espíritu. Amén. Hoy te voy a enseñar por qué si tú no oras, jamás manifestarás lo que Dios depositó dentro de ti. Así que prepárate porque vamos a viajar, vamos a entrar profundo. Ya sabéis que a mí la superficie, a mí me gusta entrar, profundizar. Fijaros que la oración es el cable que te conecta con el poder de Dios. Ahora bien, si yo no genero poder, ¿cómo voy a manifestar lo que Dios depositó dentro de mí? Porque es imposible liberar algo que no está activo.
Es imposible manifestar algo que no está, donde no estás conectado. Es imposible operar en lo sobrenatural cuando tu espíritu está desconectado de la fuente. Porque si Dios, que es la fuente de poder, Él es el origen, Él es la corriente, Él es el voltaje del cielo. Pero para yo conectarme con esa fuente y para tomar su poder y poder ministrar a otros, yo necesito oración. Escúchame bien lo que te voy a decir. La oración es el mecanismo establecido por Dios, no solo para relacionarte con Él, sino para extraer de su poder. Porque la oración establece relación con Dios. La oración te da acceso al poder de Dios. La oración sustrae, toma, descarga, activa y manifiesta el poder que está en Él para fluir en ti. Y voy más profundo. Escúchame, hermano, voy más profundo. La oración es un mecanismo espiritual, es un portal, es una conexión legal que te permite acercarte a lo eterno y tomar de la provisión celestial lo que tú necesites para operar con autoridad en la tierra. Espérate, te lo voy a volver a repetir. La oración es un mecanismo espiritual, es un portal, es una conexión legal que te permite acercarte a lo eterno y tomar de la provisión celestial lo que necesitas para operar con autoridad aquí en la tierra. Dios mío, por eso, si tú no oras, careces de poder. Si tú no oras, careces de autoridad. Si tú no oras, tú vives por debajo de tu herencia espiritual. Amén. Y la Biblia dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿sí o no? Amén. Dice con toda. No dice con alguna que otra bendición, sino toda. ¿Y qué es lo que está incluido en toda? La sabiduría, el poder, el conocimiento, la autoridad, el dominio, la revelación, Amén. las capacidades espirituales, las unciones específicas y la gracia sobrenatural del Espíritu en tu vida. Y todas estas bendiciones están en los lugares celestiales. Amén. Y si están en los lugares celestiales, significa que no se acceden a través de las emociones. No se acceden por buena voluntad o por sonreír más. No se accede con religión. No se accede pidiéndole al siervo de Dios que ore por ti. Se accede con oración. Porque la oración es el puente. La oración es la escalera de Jacob. La oración es la llave que abre los depósitos eternos. La oración es el acceso al inventario espiritual que Cristo recuperó en la cruz. Porque sí, Dios nos devolvió el acceso a lo que Adán había perdido. Y eso es lo que significa el capítulo 1 de Efesios, verso 3, cuando dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Amén. ¿Qué estás diciendo? Voy profundo, escucha. Que lo que Adán perdió, que es el dominio, el poder, la autoridad, el gobierno, ahora te lo devuelvo. Y te lo doy por gracia, dice el Señor. Amén. Y te lo entrego por sangre. Entonces, la única forma de acceder a lo que Adán perdió es por medio de la oración. Sin oración, tú vives como Adán después de la caída, desnudo espiritualmente, sin autoridad, sin dirección, sin poder, huyendo de todo, víctima de lo que debería gobernar. Por eso, creyente que no ora seguirá viviendo en su naturaleza caída. Creyente que no ora no gobierna, es gobernado. Creyente que no ora no conquista, es conquistado. Pero aquí viene el giro profético. Creyente que ora se conecta, se activa, se llena, se enciende, se eleva, se expande y entra en la dimensión en lo que lo natural se rinde delante de lo espiritual.
O sea, la oración te transforma totalmente en alguien en que el infierno no puede ignorar. Qué bueno. Vamos más allá, hermanos. Esto es solo el comienzo. Gracias por los regalitos. Atento, escúchame. En el Adán caído, el hombre perdió dominio, perdió autoridad, perdió acceso y perdió posicionamiento espiritual. Pero el creyente que ora, o sea, el que vive en intimidad, el que está conectado a la fuente, ¿qué hace? Se reposiciona en las bendiciones que Dios desató en los lugares celestiales para que vosotros volváis a gobernar y ser señores de la tierra. Amén. Señores de la tierra. Y hay algo, si hay algo realmente que el enemigo no quiere, es que se os revele qué es lo que Adán perdió y qué es lo que Cristo os entregó. Si hay algo que el enemigo detesta, es que recuperéis el lugar que Adán perdió. ¿Por qué? Porque en esa posición espiritual te da acceso, Dios te da acceso ¿a qué? Al carácter de Dios, a la autoridad de Dios, te da acceso al poder de Dios, a la unción de Dios y al gobierno espiritual que se manifestó en el principio. Y eso fue exactamente lo que perdió Adán, el arte de gobernar desde arriba, desde la presencia, desde el diseño original. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el camino. ¿El camino a qué? A la reposición de lo que Adán perdió. Porque Jesús no solamente te salva, te recoloca, te reinstala en el mapa espiritual. O sea, te devuelve a él acceso al territorio que el pecado cerró. Esto es tremendo, hermano. Yo no sé si podéis... Repite eso último. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios, cuando tú oras, Él te reinstala en el mapa espiritual lo que Adán perdió. O sea, te devuelve el acceso al territorio que el pecado cerró. Y cuando vosotros sois reposicionados en Cristo, y esto ocurre por medio de la oración profunda, de la oración consistente, de la intimidad, ¿qué es lo que sucede? Sucede que dejáis de operar desde la tierra y comenzáis a operar desde el Edén. Porque el Edén no solamente era un lugar físico, era una dimensión espiritual, un ambiente de gobierno, un estado de autoridad bajo el diseño del cielo. Así es. Y cuando oráis, esa dimensión se activa. Cuando buscáis a Dios, ese acceso se abre. Cuando vivís en intimidad, ese territorio se vuelve vuestro territorio. Y entonces lo sobrenatural deja de ser una excepción y se convierte en vuestra normalidad. Y cuando operáis desde esa posición, desde la dimensión que Cristo ganó por vosotros, ya todo es distinto. Vosotros podéis declarar una palabra desde la tierra y no pasa absolutamente nada. Está lleno de gente que declaran palabra desde la tierra y no pasa nada, no se mueve ni la hoja de un árbol. Pero cuando declaráis una palabra desde la posición espiritual que Cristo te devolvió, desde el acceso que se abrió por su sangre, entonces todo puede ocurrir. ¡Ja! ¡Todo! No sé si me estáis entendiendo. Ahora voy a decir algo muy profundo, prestar atención. Aquí se manifiesta también la oración momentánea, que solo te permite visitar el Espíritu. La oración casual, la oración esporádica, la oración de cuando yo me acuerdo, esa la oración que no es permanente, esa que solo te deja entrar y salir en la dimensión espiritual. Y hay gente que dice, wow, Rubén, yo he estado en el Espíritu
Claro, estuviste en el Espíritu mientras estuviste orando. O sea, tocaste la dimensión espiritual, la oliste, la rozaste, estuviste ahí, pero luego dejaste de orar un día, 2 días, 3 días, porque estabas ocupado, porque no tenías tiempo, porque, no lo sé, estabas en otras cosas. ¿Y qué sucede? Que saliste del Espíritu, no permaneciste en ese ambiente. Y la gente que no tiene una vida de oración constante solo visita el ámbito del Espíritu. Un día está en el Espíritu y el siguiente día ya no lo está. Un día sentí la presencia, el día siguiente yo no siento nada. Entra, sale, entra, sale, entra, sale así. Y eso no es vida espiritual, eso es turismo espiritual. Pero la gente que ora de continuo, la gente que tiene una vida profunda, una vida constante, comprometida, una vida intensa de oración, ¿qué pasa? Esa gente gana un lugar en el reino del Espíritu. Y cuando ganas un lugar, lo mantienes. Y cuando lo mantienes, operas desde ahí. ¿Qué dicen? Gloria a Dios, dice Leonela. No sé si estáis atrapando esto, es muy denso o no, no lo sé. Dios mío, vosotros sois quien determináis si vais a visitar el Espíritu o habitar en el Espíritu, porque eso define vuestra vida de oración. Porque la oración es un medio de posicionamiento en los reinos del Espíritu. Lo vuelvo a repetir, la oración es un medio de posicionamiento en los reinos del Espíritu. Y cuando oras de continuo, cuando vosotros vivís en una comunión constante, cuando vuestro espíritu está encendido de día y de noche, entonces no solo entráis en el Espíritu, sino que ganáis un lugar permanente en el reino del Espíritu. Y escúchame bien, y desde esa posición, no desde la tierra, es desde donde ocurren los milagros, los decretos, las palabras proféticas que se cumplen al instante. Porque cualquier palabra que salgáis a declarar, cualquier decreto, cualquier acto profético, cualquier milagro que habléis, sucede. ¿Por qué sucede? Porque no habláis desde la tierra, sino desde la posición espiritual que Dios colocó en vuestro espíritu por vuestra vida de oración. Esto no es teoría, esto es acceso, esto es reino, esto es poder. Esto es lo que tenéis que entender, hermanos, que creyente que no ora no tiene poder. Creyente que no ora no es una amenaza para el enemigo. Creyente que no ora, escúchame bien, es simplemente un religioso más. Alguien que habla mucho de Dios, pero que no carga con el peso de Dios. Pero el creyente que ora de continuo, ese sí está en esa posición. Porque la oración es un medio de posicionamiento. La oración te coloca, la oración te establece, te eleva, te afirma. De repente ya no estás orando desde abajo, estás orando desde arriba. Ya no oras desde la debilidad, oras desde el trono. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre que está en la tierra, pero también está en el cielo. Está en la tierra, pero también está en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que aunque su cuerpo estaba caminando por las calles de Galilea, aunque físicamente estaba en la tierra, su espíritu estaba posicionado en el cielo. ¿Y cómo se posiciona un espíritu en el cielo estando el cuerpo en la tierra? Con una vida constante de oración. Dios mío. Eso significa que yo puedo estar físicamente aquí, pero espiritualmente allá. Mi cuerpo está en la tierra, sí, pero mi espíritu está sentado arriba, operando desde arriba, gobernando desde arriba. Porque la oración me elevó, la oración me posicionó, la oración me dio acceso. Entonces, cuando yo declaro una palabra, ¿por qué se cumple?
Porque no salió desde la tierra, salió desde el cielo. Salió desde la dimensión donde Dios gobierna, desde el lugar donde todo responde, desde el trono donde se activan los decretos eternos. Y algunos que dicen, yo declaro que estoy sentado en los lugares celestiales. No, eso no funciona así. A vosotros se os abrió el camino, porque Cristo dijo, yo soy el camino. ¿El camino para qué? Para volver a sentarse al lado del Padre como estaba con Adán antes de la caída. Qué bueno. Porque Jesús es el camino que me lleva de nuevo al lugar que Adán perdió. Pero aunque el camino esté abierto, es la oración la que me ayuda a caminar, la que me empuja. Es la oración la que me hace avanzar por ese camino. Es la oración la que me conduce hasta sentarme al lado del Padre, ¿me entendéis, hermanos? Es la oración la que me reposiciona de mi herencia original. Creyente que no ora no está sentado en los lugares celestiales. Creyente que no ora está sentado en el sillón de su casa, pero no en el trono de Dios. La oración te mantiene lejos de la opresión. Y lo voy a decir para toda esa gente que vive aterrorizada, que vive con miedo diciendo, pastor, el diablo me persigue, apóstol, los demonios me atormentan, profeta, la bruja me está atacando, siervo, encontré pelos raros en la puerta de mi casa, hermano, me tiraron un gato, me tiraron una rata, me tiraron cosas raras, y andan llenos de miedo, de pánico, de ansiedad, de temor. ¿Por qué? Porque no oran. Porque la oración te mantiene lejos de la opresión. La oración te mantiene fuera del alcance de los emisarios del infierno. La oración te pone a una altura espiritual donde las tinieblas no llegan, no pueden acceder. Por eso, el problema no son los demonios, ni la bruja, ni el gato, ni el pelo, ni la rata, nada de eso. El problema es vuestra falta de altar. Necesitáis orar. ¿Sabéis a qué le temía Satanás en Adán? ¿Qué le temía Satanás en Adán? No era su cuerpo, no era su fuerza, no era su capacidad intelectual. Satanás le temía a la comunión que Adán tenía con Dios. Ahí está. Lo acabo de decir. La relación, ¿no? Por eso, exacto, por eso atacó la comunión, por eso tentó, por eso engañó, por eso se metió en el lugar donde Adán y Eva se alimentaban espiritualmente. Porque si destruyen la comunión, destruyen la cobertura. Si destruyen la comunión, destruyen la autoridad. Si destruyes la comunión, destruyes el dominio. Y cuando el enemigo consiguió que Adán y Eva rompieran la comunión, entró la opresión, el miedo, la vergüenza, la confusión. ¿Por qué? Porque afectó el punto de encuentro. Escúchame bien. La Biblia dice que Dios descendía a una hora determinada del día para encontrarse con Adán. Era un encuentro continuo, profundo, un encuentro constante, un encuentro diario. No venía ocasionalmente, venía porque había comunión. Pero aquel día Adán no estaba. Por eso Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? Adán, no te veo, ¿dónde estás? Y no es que no lo viera, porque los ojos de Dios recorren toda la tierra. No es que Dios haya perdido la señal del GPS, no es que Adán estuviera escondido detrás de un árbol, no. Adán no estaba en el punto espiritual de encuentro. No estaba en la atmósfera que se formaba cuando él oraba. Adán no estaba en la dimensión donde se conectaba con Dios. No estaba en el lugar secreto. Y voy a ir más profundo.
no era un punto físico, era un punto espiritual. Era una frecuencia espiritual. Por eso Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? Porque no percibía su frecuencia. Porque el espíritu humano vibra. El espíritu humano emite una señal. Porque la comunión con Dios no es relación, es sintonía. Y cuando tú oras, tu espíritu sube de frecuencia, se eleva, se afina, se activa y se conecta con la frecuencia del Espíritu Santo. Dayana, baja un poco la voz que estoy hablando. Es como una emisora de radio. Si tú no estás en la frecuencia correcta, no recibes la emisión. Y cuando Adán dejó de obedecer, cuando dejó de orar, dejó de caminar con Dios, ¿qué pasó? Que esa frecuencia se cayó, se alteró, se apagó. Por eso Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás? En otras palabras, Adán, yo no oigo tu espíritu. Adán, yo no percibo tu señal. ¿Por qué se desconectó tu frecuencia de la mía? Dios mío, ¿os dais cuenta de esta profundidad? Cuando vosotros oráis, vuestro espíritu asciende, se eleva a la esfera divina, se ajusta con la frecuencia del cielo. Y cuando esto ocurre, Dios y vosotros sois uno. Porque vuestro espíritu vibra en la misma frecuencia que el Espíritu de Dios. Y cuando estáis en esa misma frecuencia, en esa misma dimensión, en esa misma conexión, en ese punto de encuentro donde el cielo y la tierra se tocan, os convertís en un Adán restaurado en la tierra, o en un Cristo manifestado en la tierra. Esto, Dios mío. Es Dios operando a través de vosotros, es Dios hablando a través de vosotros, es Dios decretando a través de vuestra boca. ¡Wow! Yo creo que ahora mismo están explotando mucho. Hay un cortocircuito en muchas cabezas ahora mismo. Lo vuelvo a repetir otra vez. Cuando entráis en esa frecuencia, cuando vosotros entráis en esa comunión, en esa dimensión de oración, uno con el Espíritu, en ese punto, ahí donde el cielo y la tierra se tocan, os convertís en un Adán restaurado en la tierra, en un Cristo manifestado en la tierra, y ahí es donde Dios opera a través de vosotros. Es Dios abriendo vuestra boca, hablando a través de vosotros. Es Dios decretando a través de vuestra boca. Dios mío, esto yo sé que muchos no lo entienden. Esto sacude mucha mente. Hay muchos que se caen para atrás diciendo, ¿qué es esto? Otros están todavía así. Espérate que lo procese. Recalculando. Dios mío, como los GPS cuando pierden la conexión por ahí, recalculando. Dios mío, sube la frecuencia de tu espíritu. Esa es la clave, ese es el código, ese es el misterio que la mayoría ignora. Porque cuando tú no oras, tu espíritu se desintoniza, pierde altura, pierde fuerza, pierde filo. Y cuando tu espíritu no está elevado, escúchame, inevitablemente empiezan a resonar con frecuencias bajas, con frecuencias densas, con frecuencias oscuras, con frecuencias infernales, animales y diabólicas que gobiernan a la gente que vive sin oración. Telita, ¿eh? Wow, porque la oración es la antena. La oración es el sintonizador. La oración es la torre que eleva la señal de tu espíritu. Por eso cuando tú oras, tu espíritu se conecta con los cielos. Cuando tú dejas de orar, tu espíritu se desconecta de la fuente. Así es. Y por eso hay gente que vive en un nivel al que Dios jamás los llamó. ¿Qué nivel? Viven reaccionando. Viven peleando. Viven discutiendo. Viven ofendidos, viven en miedo, en celos, viven en opresión. Y no porque el diablo sea fuerte, sino porque ellos están demasiado bajos en sus frecuencias espirituales. Así es. Pero si tú oras, el infierno no puede contigo. La carne no te gobierna. Si tú oras, tu espíritu se eleva, se fortalece. Tu discernimiento se agudiza.
Si tú oras, tus palabras llevan peso. Si tú oras, tus decisiones cambian, la atmósfera se somete. Por eso lo veo todos los días que yo predico, hermano. Vosotros sois testigos. Cuando yo predico, siempre aparece alguno con una frecuencia baja, con una frecuencia infernal, para maldecir, para discutir, para pelear. No entran a aprender, entran a chocar, entran a morder, a ladrar espiritualmente. ¿Por qué? A juzgar. ¿Por qué? Porque viven en frecuencias animales y diabólicas. Y la Biblia lo dice, que hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y la sabiduría animal es reactiva, es defensiva, es territorial. ¿Por qué la gente discute por iglesias, por títulos, por ministerios, por doctrinas? Porque tienen una conciencia animal. Porque los animales pelean por territorios. Interesante. Los animales pelean por territorios, hermanos. Y la gente con conciencia animal pelea exactamente igual. No, es que mi iglesia es la verdadera. Es que mi doctrina es la correcta. Es que ya los apóstoles no existen. No, es que sois falsos profetas. Escúchame bien, la sabiduría diabólica divide. Así como Satanás dividió el cielo, la gente bajo influencia diabólica divide el reino, divide los hermanos, divide la fe. Pero nosotros no vivimos en esa frecuencia. Yo no vivo en esa frecuencia. No me vas a ver a mí discutir con ellos. Nosotros no descendemos, escúchame, nosotros no descendemos a pelear con gente con gente que está en niveles espirituales inferiores. Porque cuando uno vive en las alturas del espíritu, uno no pelea con los que viven en las profundidades más bajas de la tierra. ¡Wow! Un águila no discute con las gallinas. Un hijo de Dios no pelea con gente que tiene las mentes cauterizadas por la tierra. Hermano, hermana, por eso necesitas orar, para mantener tu espíritu arriba, para mantener tu mente alineada, para mantener tu frecuencia elevada, para no dejar que el infierno toque tu mente, tus emociones, ni tu paz. Así es. Porque cuando tú oras, te conviertes en el Adán original. Cuando tú oras, te conviertes en un Adán original, en un Cristo en la tierra, en un hijo que vibra en la misma frecuencia del Espíritu de Dios. Y cuando tu espíritu vibra en esa frecuencia, todo cambia. Tú ya no peleas, tú no temes, tú no caes, no te contaminas, no te afecta la brujería, ni el rechazo, Amén. ni la maldad, ni nada. Amén. Porque tú no estás abajo, tú estás arriba. Tienes que levantarte. No puedes seguir viviendo pegado al suelo, raspando el polvo de la carne, sufriendo ataques que solo afectan a los que viven abajo. Tú no fuiste diseñado para arrastrarte como la serpiente. Tú fuiste diseñado para elevarte como las águilas. Dios mío, porque tú no eres carne, eres espíritu. La carne es tu traje, pero el espíritu es tu esencia. Y cuando tú oras, tu espíritu se eleva a ese lugar. Y ahí es cuando lo entiendes todo. Ahí tú te das cuenta y dices, espérate, yo no soy ese cuerpo limitado. Yo no soy estas emociones quebradas, yo no soy estas inseguridades, yo no soy este cansancio, yo soy espíritu. Yo provengo del cielo, tengo el ADN divino. Así se te ilumina la mente, así se te abre la revelación. Ahora sí, tú dices, ahora entiendo por qué el infierno me ataca tanto, porque yo no soy de aquí. Dios mío, necesitas despegarte un poco del suelo, despegarte del sistema, despegarte de la lógica humana, despegarte de ese ambiente terrenal que te contamina con miedo, con ansiedad, con pleitos, con dudas. Porque mientras tú vivas pegado a la tierra, pensarás como los de la tierra. Actuarás como de la tierra. Es más,
sufrirás como los de la tierra. Mm. Pero cuando tú subes, cuando tú te elevas, cuando tu espíritu comienza a vibrar en la frecuencia del cielo, ¡pum!, todo cambia. Ya ves distinto, hablas Amén. distinto, disciernes distinto, Sí. operas distinto, te mueves distinto, porque caminas con autoridad. Y la única forma de elevarte en esa dimensión es en la oración. No hay otra. Es la oración. No hay atajos, no hay trucos espirituales. La oración es el ascensor, es el portal. La oración es la escalera de Jacob, es la antena, es el radar, es el punto de encuentro. Escúchame, la oración es el punto de encuentro. Y ahí es donde te posicionas en el espíritu. Cuando tú oras, tu interior se enciende, tu espíritu se aclara, tu identidad se revela. Y ahí tu carne pierde poder y Dios te muestra quién eres realmente. Porque si no oras, siempre vivirás como carne, aunque seas espíritu. Pero si oras, vivirás como un espíritu, aunque esté dentro de la carne. Y ese es el nivel donde el infierno te toca. Por eso tenemos que crecer en madurez, porque la madurez cambia todo. No basta con ser hijo, hay que madurar como hijo, porque la Biblia es clara como el agua. ¿Qué dice? Dice que el heredero, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. Vuelvo a repetirlo. Esto es tremendo, hermanos. El heredero, mientras es niño, en nada difiere, en nada se diferencia de un esclavo. O sea, puedes tener una herencia celestial escrita con tu nombre, sellada con la sangre del Cordero, decretada desde antes de la fundación del mundo. Pero si no crees, si no maduras, si sigues en pañales espirituales, vives exactamente igual que un esclavo. Exactamente igual. Y un esclavo no recibe tierras. Un esclavo no recibe autoridad. Un esclavo no recibe gobierno. Un esclavo no recibe dominio. Un esclavo recibe lo básico: comida, vestido, bebida, Y el pago. y ya está, y se acabó. Y muchos están en Cristo, pero viven mentalmente como esclavos. Y eso duele, porque no fuisteis llamados para sobrevivir, fuisteis llamados para gobernar. Pero ¿por qué muchos viven como esclavos? Porque no han madurado. Porque, esto es tremendo, esta palabra, esta frase, la inmadurez te roba la herencia. La inmadurez es un ladrón. La inmadurez te mantiene en lo mínimo. La inmadurez te apaga la autoridad. La inmadurez te deja dependiendo del sistema. La inmadurez te hace vivir esperando migajas cuando Dios preparó una mesa, un banquete celestial para ti. La inmadurez te limita a vivir como alguien que recibe lo básico. Pero la madurez te posiciona como Señor de todo. ¿Somos como los que viven con lo básico o somos Señor de todo? Porque cuando un hijo maduro espiritualmente, se convierte en alguien a quien el Padre le puede confiar más gloria, más autoridad, más revelación, más impacto, más territorio espiritual, más responsabilidad de reino. Cuando maduras, ahí está, la tierra deja de gobernarte. Porque hay gente que piensa que la tierra es un lugar donde sobrevivir, donde aguantar, donde luchar, donde resistir. Y eso es mentalidad de esclavo. Porque cuando alcanzas madurez, cuando te haces hijo pleno, hijo consciente, hijo despierto, entiendes que la tierra no es un lugar donde tú cabes. La tierra es un lugar que Dios depositó dentro de ti para que tú la gobiernes. Porque no estás aquí para obedecer el clima espiritual, estás aquí para cambiar
el clima espiritual. No estás aquí para que las circunstancias decidan por ti. Estás aquí para determinar el rumbo de las circunstancias. Porque no estás aquí para sufrir en la tierra. Estás aquí para legislar la tierra. Pero solamente eso ocurre cuando maduras. ¿Y cómo se alcanza la madurez espiritual? Apúntalo. Yo creo que hoy estoy soltando mucho, ¿eh? Yo creo que son muchas llaves. ¿Cómo se alcanza la madurez espiritual? Escúchalo. La madurez viene por intimidad. Y la intimidad trae revelación. Y la revelación despierta identidad. Y la identidad produce autoridad. Y la autoridad habilita dominio. Vuelvo a repetirlo. La madurez viene por intimidad. Y la intimidad trae revelación. Y la revelación despierta identidad. Y la identidad produce autoridad. Y la autoridad produce dominio. Dios mío, sin intimidad eres un niño. Pero con intimidad tú eres un heredero. Sin intimidad tú sobrevives. Pero con intimidad tú gobiernas. Dios mío. Y aquí viene otro martillazo. Tú no puedes madurar sin consagración, no puedes madurar sin oración, no puedes madurar sin comunión, porque la madurez no es información, es transformación. Y tú eres hijo, eres literalmente un hijo de Dios. Y cuando maduras tú empiezas a entender que tú no eres un humano intentando ser espiritual. Eres espíritu manifestándose en un cuerpo humano. No eres un pecador intentando agradar a Dios. Eres un hijo portando la naturaleza divina. Dios mío, porque Dios está dentro de ti. Dios se sentó en el trono de tu mente. Dios se sentó en el trono de tu corazón. Dios se fusionó con tu espíritu. ¡Wow! Y Él quiere operar a través de ti. Y tú no puedes gobernar desde un espíritu infantil que no saben quién es, que no saben quién eres. Porque la madurez abre las puertas de tu herencia. La madurez te convierte en un administrador del cielo. La madurez te posiciona para que Dios se exprese por tu boca, por tus manos, por tu caminar. Dios mío, esto es un cañonazo espiritual del tamaño de un meteorito. Yo no sé si hay alguien que pueda atrapar esto. Hasta hoy el infierno ha intentado una sola cosa en tu vida. Quitar a Dios del trono de tu mente. Así de simple, así de claro. Porque si te tumban el pensamiento, te tumbaron la vida entera. Porque el objetivo del enemigo es que dejes de pensar como Dios piensa. Y que empieces a pensar como el infierno piensa. Con miedo, con ansiedad, con angustia, con pleito, con división, con envidia, con confusión, con baja autoestima, con acusación. Hermano, todo eso no es tuyo. Es la evidencia de que alguien trató de sentarse en un trono que no le pertenece. Y te lo voy a decir, mucha gente no tiene un problema espiritual profundo, tiene un problema de trono. ¿Quién está sentado en el trono de tu mente? ¿Dios o las tinieblas? Porque según quien está sentado, así piensas. Según quien está sentado, así sientes. Según quien esté sentado, así hablas, así tomas las decisiones. Ahora bien, ¿cómo yo saco a Satanás del trono de mi mente? ¿Cómo vuelvo a sentar a Dios en mi mente? No es gritando, no es decretando 1000 veces. No es repitiendo frases motivacionales. No. Es comunión, es intimidad, es oración. La oración continua, es literalmente empujar a Satanás del trono mental. Es desalojarlo, es sacarlo de la silla donde se quiso entrar. Y decir, fuera de aquí, este trono tiene nombre. Y ese nombre no es Satanás, este trono le pertenece al Espíritu Santo. Amén. Por eso cada vez que oras sin darte cuenta, estás
moviendo reinos dentro de tu mente. Porque la oración destrona, pero la intimidad entroniza. Mantener a Dios sentado en tu trono mental solo se logra meditando en la Escritura. Porque no solamente basta con orar. Porque si oras y no meditas, se enciende el fuego, sí, pero no lo mantienes vivo. Porque la meditación en la palabra de Dios es el combustible que mantiene el altar ocupado. Cuando tú meditas, cuando estudias, cuando te llenas del pensamiento del cielo, ¿qué estás haciendo? Estás asegurando la experiencia del gobierno de Dios en tu mente. Cuando tú meditas, cuando tú estudias, cuando tú te empapas de la palabra, de la adoración, estás metido en el Espíritu, cuando te llenas del pensamiento del cielo, ¿qué haces? ¿Qué está sucediendo ahí? Estás asegurando la experiencia del gobierno de Dios en tu mente. Por eso muchos viven una vida espiritual como una montaña rusa. Un día Dios en el trono, otro día el diablo, un día Dios, otro día el diablo, y una casa dividida no puede prosperar. Porque escúchame, tu mente es un reino real, es un trono real, es una atmósfera real. Y si ese reino está dividido, no florece. Entonces, debes decidir quién se sienta ahí. Porque no se pueden sentar dos a la vez. O se sienta uno o se sienta otro. Y tú lo determinas con acciones simples. Tú lo determinas con acciones simples. Oras o no oras. Lees o no lees. Meditas o no meditas. Porque cuando oras, cuando tú buscas a Dios, cuando meditas, estás diciendo, toma tus maletas, Satanás, vete de aquí, sal de mi mente, no vuelvas jamás, tú no puedes quedarte aquí. Y Él, escúchame, Él no pierde el tiempo. Cuando Él se sienta, Él gobierna. ¿Y con qué gobierna? Muchos son gobernados por Él, porque no paramos de ver mensajes. Gente con miedo, con intimidación, con ansiedad, con incredulidad, con tristeza, con opresión, con confusión. Pero cuando Dios se sienta, tú caminas en otra conciencia. Una conciencia celestial, una conciencia divina, una conciencia de hijo, una conciencia de reino, de autoridad. Vamos a acabar ya voy a dejar de machacar. Este es el día en que tu vida de oración resucita. Este es el día en que el cielo te vuelve a encender. Este es el día en que tu espíritu se despierta, se levanta, se sacude del polvo y vuelve a respirar la atmósfera del reino. Así yo declaro sobre ti que hoy se rompe toda pereza, toda tibieza, toda flojera espiritual en tu vida. Amén. Toda apatía, toda sequedad, toda desconexión ahora se rompe, se cae, se desintegra en el nombre de Jesús. Porque yo hoy no te estoy dando un mensaje, te estoy entregando una llave. Y hoy el cielo te dice, sube al lugar donde te formé, sube al punto de encuentro, sube al diseño donde operas como hijo, no como esclavo. Ya se terminó el tiempo de vivir arrastrado como una serpiente, oprimido, confundido, apagado, se terminó ya. Se terminó el tiempo de depender de otro para que ore por ti. Se terminó el tiempo de mendigar lo que te corresponde por herencia. Hoy el Espíritu te unge con fuego para volver al secreto, para habitar en la presencia y para vivir en la frecuencia del cielo, para caminar en el Espíritu, no en la carne. Que tu espíritu vuelva a subir, que tu altar vuelva a encenderse, que tu dimensión se agudice, que tu autoridad se despierte, que tu voz vuelva a cargar peso, Dios mío. Que hoy se active sobre ti una gracia nueva, una dimensión de oración que tú no conocías. Oración con revelación, oración con códigos, con visión, oración con autoridad, oración con fuego. Porque tu cuarto ya no será un cuarto, será un Betel. Tu cuarto ya no será una casa, será un altar.
Y tu boca ya no será tu boca, será una trompeta, la trompeta de Dios aquí en la tierra, Dios mío. Hoy el cielo te quiere reposicionar para que tu espíritu vuelva a sentarse donde Cristo te sentó, para que tu identidad vuelva a alinearse con el diseño original, para que tu herencia vuelva a formarse dentro de ti. Y a partir de hoy ya no visitarás el Espíritu, sino que habitarás en él. A partir de hoy no reaccionarás desde la tierra para que se manifieste la carne, no. Gobernarás desde el cielo. A partir de hoy no vivirás como carne, sino como espíritu. En el nombre de Jesús, hoy nace un guerrero, hoy se enciende un altar, hoy se activa un espíritu. Yo quiero que hoy el cielo te marque en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Todos los que habéis atrapado, todos los que habéis recibido este mensaje, vamos a orar ahí donde estás. Conéctate con Él, conéctate con la fuente de poder. Vete al punto de encuentro donde estás tú con el Señor. Sube a las dimensiones celestiales. Sube. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo me uno en el Espíritu con cada uno de tus hijos que está escuchando esta palabra. Señor, entro en su atmósfera, en su ambiente. Amén. Y suelto sobre ellos un despertar profundo. Amén. Señor, activa su vida de oración. No una oración ritual, no una oración prestada, no una oración de emergencia, sino una oración que nace del Espíritu, una oración que rompe cadenas, una oración que enciende Amén. altares, una oración que levanta muertos espirituales, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora sopla, sopla, sopla sobre sus corazones. Pon hambre de ti, Amén. hambre que queme por dentro, hambre que impulse, que los impulse al cuarto de oración, al cuarto secreto, sin que tenga que ser empujado por otras personas. Que el deseo por tu presencia los despierte por la noche, los llame por la mañana y que durante el día los persiga ese hambre, ese deseo en el nombre de Jesús. Empieza, Espíritu Santo, a empujarles más. Fuego que quema la pasividad, fuego que consume la apatía, fuego que derrite la incredulidad en el nombre de Jesús, fuego que despierta pasión, fuego que despierta pasión, pasión por ti. Que el mismo fuego que encendió a Elías y que encendió a David y que encendió a los apóstoles en el aposento alto, que ahora mismo se encienda en cada uno de vuestros espíritus. Kaira, Nitai. Que su corazón vuelvan a sentir, a latir. Amén. Esa pasión como una antorcha viva, llena de fuego, en el nombre de Jesús. Que se rompa ahora el hábito de un día sí y otro no. Amén. Que aprendan, Señor, a quedarse en tu presencia, no solamente a visitarla. Que aprendan a vivir en la atmósfera del Espíritu. Que la oración deje de ser para mis hermanos un evento y se convierta en un estilo de vida. En el nombre de Jesús, que sus espíritus se acostumbren a la gloria hasta que esa gloria sea su normalidad. Despierta, Señor, sus sentidos espirituales. Abre sus ojos, abre sus oídos, afina su discernimiento en el nombre de Jesús. Que su espíritu se eleve por encima de la carne. Que empiecen a percibir lo que antes ignoraban. Que sus espíritus se activen como un radar, captando tu voz, tu dirección, tu movimiento, el movimiento del Espíritu de Dios. Que donde tú vayas, Señor, ellos vayan también, Padre. Declaro que se rompe todo velo, toda distracción cae, todo adormecimiento espiritual ahora es anulado, Amén. Se anula. En el nombre de Jesús, Amén. Que sus mentes se desconecten de lo carnal y se conecten a lo eterno, a la fuente viva. En el nombre de Jesús, que sus bocas se llenen de fuego. Señor, activa autoridad.
Activa, Señor, para que puedan reprender las tinieblas. Autoridad para cerrar las puertas, así como Daniel. Autoridad para romper ciclos. Autoridad para hablar y que vean cambios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por su vida. Gracias por cada uno que está conectado. Por cada uno que ha recibido esta palabra. Por cada persona, cada hermano que diga: yo tengo una vida pobre. Yo quiero más, Señor. Yo quiero vivir en intimidad. Quiero arder de fuego como esos querubines que arden. Como esos serafines, esas llamas hirvientes. En el nombre de Jesús. Y quien esté encendido, quien viva de continuo en la presencia, que quiera más, más, más. Que haya en ellos, Padre, una fuente inagotable de vida, de necesidad. En el nombre de Jesús. ¿Quién quiere más de Jesús? ¿Quién quiere ir al punto de encuentro donde Dios y Adán quedaban? Donde se veían juntos, interactuaban juntos. ¿Quién quiere ese punto de encuentro? Yo lo quiero. Yo quiero más. Yo quiero más. Más de Él. Yo deseo más. Pon en mí, Señor, más, más todavía. Más. Amén. Quiero más. No me conformo. Yo quiero vivir en la presencia, quiero sentir su presencia, quiero respirar su presencia, quiero estar en esa atmósfera, en esa frecuencia. Yo no quiero ser como Adán cuando salió. Dijo: Adán, ¿dónde estás? No siento tu frecuencia, no siento tu espíritu. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes? Quiero más de Él. Díselo a Él. Ahí donde estás, Señor, yo quiero más de ti y menos de mí. Señor, muéveme a los lugares de encuentro. Al aposento alto, al lugar de intimidad. Me encierro contigo, Señor, en la intimidad, en mi cuarto, porque la habitación, una habitación representa intimidad, consagración, intimidad con Él. Jesús. Amén. Qué bonito es entender que es en su presencia donde encontramos reposo, consuelo, donde sabemos que podemos hablar con confianza, contarle todas nuestras cositas al Señor. Y que Él, como dice la palabra, se acerca, pone su oído, nos escucha. Y ayer hablábamos, ¿no?, de que Él es Emmanuel, es Padre, es Emmanuel, es Dios con nosotros y su Espíritu está dentro de nosotros, habita en nosotros. Así es mucho más fácil, ¿no?, entender que a Él le interesa lo que a nosotros nos interesa y le importa lo que a nosotros nos importa. Cuando tú tienes esa mentalidad y esa idea de que con lo poco que somos como viento, como hojas, como nada, pasajero, no polvo, y aún así alguien tan glorioso dio su vida por nosotros y le importamos, es como que tu vida cobra un sentido, una relevancia, yo creo que es la palabra, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Entonces, ¿cómo no darle si Él ya lo dio todo primero? Darle de nuestro tiempo, de lo que somos,
Y yo no soy constante, yo no puedo hablar porque yo soy más de Rubén es más así y yo soy más, pero en todo, ¿no? Somos distintos, ¿no? En la forma de ser, pero sí, esa constancia te lleva a un crecimiento también, ¿no? Lo que él estaba diciendo. Una posición elevada, donde ya no es tu carne la que habla, no es esa sabiduría animal, terrenal y diabólica, no son esas bajas frecuencias infernales donde muchos teologistas se manifiestan aquí a maldecir, a juzgar. Son animales con mentalidad de territorio, se devoran unos a otros y llevan la chapita de cristiano, y van con sus Biblias. No, Dios mío, qué tremendo. Bueno, el Señor va a separar, ¿no? Las cabras de las ovejas, los justos de los injustos. Así que, bueno, que nosotros tengamos cuidado de no juzgar, de no entrar en esa dinámica o en esos debates sino que el Señor nos pille trabajando, haciendo la obra, haciendo su voluntad. Y en conexión con Él, porque de nada te sirve hacer justicia, de nada te sirve a ti hacer justicia, si luego en tu vida tú tienes pleito, tienes celos, tienes envidia. De nada te sirve ir a darle de comer a los pobres, si en tu casa hay contienda, si tú no tienes dominio propio, tienes falta de fe, ¿de qué te sirve? Porque sí, hablamos de la justicia, somos pregonero de justicia, pero cuidado, porque muchos hacen justicia y todavía tienen su corazón al revés. Y eso solamente es la intimidad. Cuando tú tienes el corazón de Dios, ahí todo nace. Ahí es cuando ya hay tu espíritu se fusiona con el suyo. Y ya no eres tú, eres Cristo. Lo que hablábamos el otro día Eres Cristo. De la palabra que dice y ser hallado en Él. ¿Os acordáis de esa palabra que di? Del currículum de Pablo, que dice que tiene todo por basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con nuestras subidas y bajadas. Que seáis estables. ¿Quién no tiene ganas de orar después de una palabra así? ¿Quién no tiene ganas de elevarse, de salir, de despegar de la tierra? ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere encender su altar, de echarle más fuego? ¿Quién no quiere? Mira, Eric, Conchi dice, ha gustado mucho, qué bueno. Arel dice, amén. Joana dice, yo quiero. Alberto, Joana, que está cansadita. Yo quiero también, yo quiero más. Mira, Esmelda, Edith, Arelis, Narcedalia también. Maite quiere derramar su perfume delante de él, qué bueno, Dios mío. Vero, Dios te habló, claro que sí, el Señor está aquí. Diana, Henry. Qué bueno, Claudio. Yo quiero más de Él. Y eso solo es por medio de la intimidad. Eso solamente es quemando incienso, que son las oraciones de los santos que suben a la presencia de Dios. ¿Has visto ángeles ahora, Arelis? Ángeles obreros. Pues vamos a orar, venga. Vamos a orar. Vamos a conectarnos. Ya estamos conectados, ya estamos en el ambiente, ya estamos en la atmósfera. Hay que seguir manteniendo esta atmósfera.
Eric, ¿has visto algo también en el Eric, espíritu? ¿qué estáis viendo, hermanos? Yo no veo nada, pero yo quiero que nos contéis qué estáis viendo, Claro. qué estáis sintiendo en el espíritu, porque aquí hay una atmósfera preciosa. Bueno, es para ti, Qué Claudio, bueno, y para Claudio. muchos. Esto es primeramente era para mí, Para mí primero. para mí. ¿Y cómo se ve la justicia, Eric? Qué bonito, dice la palabra gravita. Qué bueno. Venga, pues vamos a orar.